Señor, te damos gracias esta mañana por tu bondad. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que tú nos permites, Señor, apartar para buscar de ti, para que hables a nuestros corazones, Señor. Te rogamos que sea tu misericordia, Señor, que sea tu bondad, tocando nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces, mi Dios, las cargas de cada uno de mis hermanos y amigos de esta mañana, Señor. Tú conoces las luchas que hay en los corazones, en las mentes, algún área, Señor, en la que pueda haber conflicto económica, emocional, de salud, familiar, Señor. Tú lo conoces todo a la perfección, Señor. Y esta mañana nos ponemos en tus manos, Padre, para que seas tú exaltándote y levantándote una vez más como ese Dios que nos ama, como ese Dios poderoso que no es ajeno a nuestras vidas, Señor. Te amamos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Pues vamos a continuar con nuestra serie llamada Koinonía. Y Koinonía quiere decir comunión entre hermanos. Nada más que la palabra es en griego, por eso suena más fresona, ¿no? Diferente. Koinonía, comunión entre hermanos. Y vamos a hablarlo a través de la perspectiva de la palabra, a través de la perspectiva de Dios. Porque si algo tenemos que reconocer es que la unidad de personas tan diferentes, con mentalidades tan diferentes, no es una idea que viene del hombre, es una idea que viene de Dios. Dios en su infinito amor dijo: yo voy a hacer aquel amalgama, aquel elemento que permite que personas y caracteres tan diferentes puedan unirse, puedan tener una visión en común. Y es que tenemos que reconocer que vivimos en un mundo profundamente dividido. Parece que a veces inventamos o nos inventamos situaciones para poder dividirnos, para poder tener un pensamiento diferente. Y hoy las redes sociales no ayudan, porque si algo hemos sabido es que los algoritmos detectan de las computadoras, ¿verdad? Tú nos puedes hablar de eso, mi hermano. Detectan nuestros gustos, aquellas cosas que buscamos, y nos rodean de aquello que nos buscamos y aquello que creemos. De tal manera que siempre estamos pensando que estamos en lo correcto, porque solamente escuchamos lo que nos gusta escuchar. Nos rodeamos y nos ve lo que nos llama la atención. ¡Oh, gran mentira! Porque eso provoca evidentemente división, lejanía, provoca que nos distanciemos entre nosotros como seres humanos. Pero lo que tenemos que poder ver esta mañana es que desde la perspectiva de Dios, Él no va a buscar que el amor se politice, que tenga un carácter político, ni mucho menos la justicia. Al contrario, entender la visión de Dios tiene que ver con entender y estar dispuestos a extender puentes de compasión entre cada uno de nosotros. Eso empieza a ser aquellos elementos que permiten la comunidad, la unión entre nosotros. En un mundo también de avaricia, donde nos enseñan indirectamente que todo es para acá y para acá y para acá, solamente primero yo, después yo y al último yo. Eso nos enseña este mundo. Bueno, el Señor nos recuerda que nosotros debemos distanciarnos de esta mentalidad, porque es cruel, porque es egocentrista. El pensamiento de comunidad tiene que ver con ver las necesidades de aquellos que nos rodean. Y cuando hablamos de necesidades, y yo insisto mucho con este pensamiento, a veces pensamos que solamente es económica, pero no. Las necesidades que nos rodean van mucho más allá de lo económico. Claro, puede ser económica, pero también puede ser que alguien se sienta solo. Y eso, con todo el dinero del mundo, no se va a solucionar. Puede ser que alguien no encuentre el rumbo de su vida, que diga: ya intenté esto, ya intenté esto otro, ya intenté esto otro, y nada más no puedo hacer que ningún negocio prospere. Bueno, ahí no necesita economía, ¿verdad? Ahí necesita palabras de ánimo. Ahí necesita la experiencia de alguien más. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas necesidades que nos están rodeando y con las cuales interactuamos. Pero bueno, para eso, y viendo las necesidades de aquellos que tienen necesidad, me gustaría que pudiéramos leer lo que dice Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 7. En la Nueva Versión Internacional dice: el justo se ocupa de la causa del desvalido. Y sabemos que el sentido de justicia viene de la moral, y sabemos que la moral viene del definir la diferencia entre el bien y el mal. Y si algo hemos reconocido aquellos que caminamos en fe, es que ese patrón de comportamiento proviene de Dios, que la bondad proviene de Dios,
que el tener la agudeza visual para ver la necesidad que nos rodea proviene de Dios, porque la segunda parte de este proverbio dice, el malvado, o sea, es decir, aquel que no le interesa la justicia, ni sabe de qué se trata la necesidad del desvalido. El justo alcanza a ver las necesidades que le rodean, pero el malvado ni sabe cuáles son las necesidades que le rodean. Vive en un mundo tan pequeño donde solo cabe él y su mentalidad y sus necesidades, que no se da cuenta de todo lo que nos rodea. Y esto se pone muy bueno también, hermanos, porque el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nos dice sobre estas expectativas de aquellos que queremos amar a Dios. Y dice 6:8, Miqueas, traducción lenguaje actual. Pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo, dice el profeta. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros. Está hablando de comunidad altar, ¿eh? No creas que está hablando de los israelitas. Está hablando de nosotros. ¿Qué espera Dios? Que seamos justos. ¿Qué dice? Los unos con los otros. Que sean bondadosos con los más débiles. Bondadosos con aquellos que son débiles. Y que adoremos a Dios como el único Dios. 3 cositas: hacer justicia, misericordia y buscar a Dios con humildad, dice la versión Reina Valera. En este punto, amados hermanos, podemos echar un vistazo a la historia y recordar que tanto la historia como la antropología nos dan evidencias constantemente de la naturaleza del hombre, y que en muchos sentidos, pero específicamente del tema de comunidad, podemos reconocer que las comunidades se fueron consolidando y se convirtieron en civilizaciones y desarrollaron una cultura, ¿verdad? Para esa clase de historia. Pero recordemos aquellos pequeños asentamientos que vieron que tenían intereses en común y entonces se hicieron una comunidad, se unieron y empezaron a buscar el bien de ellos mismos. Bueno, si algo tenemos que reconocer es que uno de los objetivos de una comunidad es crecer y es fortalecerse. Una comunidad nos permite crecer y nos permite fortalecernos. Porque si lo vemos desde la perspectiva histórica o prehistórica, este grupo de personas estaban juntas no porque necesariamente se amaran completamente, ¿verdad? Sino porque sabían que les convenía estar juntas. Sabían que había buenos cazadores en esa comunidad, sabía que había buenos recolectores, sabía que había gente sabia que podía dar un buen consejo, sabía que había mujeres fértiles y que podían seguir creciendo, sabían que iban a estar protegidos y se mantenían unidos. Entonces, por pura conveniencia, se desarrolla un pensamiento de comunidad. En este sentido, hoy podemos reflexionar sobre la comunidad o la koinonía con la que Dios nos anima a vivir. Lo primero y más importante es reconocer que si nuestra visión no es la misma, entonces no vamos a estar caminando en la misma dirección y nos vamos a encontrar con conflictos de interés y nos vamos a encontrar desubicados, desorientados. Es más, ni siquiera sabiendo a dónde queremos ir, porque hay visiones diferentes. Por eso la importancia de encontrar una visión en común. Y esa visión, amados hermanos, no se le va a ocurrir ni al pastor, ni a mí, ni a algún profeta. Esa visión la está planteando nuestro Señor constantemente. Cristo es la unión. Dios es la unión. Jesús es este elemento que nos permite amarnos, buscar un interés en común, buscar fortalecernos y buscar crecer como comunidad. La obra de Cristo, su obra maravillosa de amor, de redención, es este pegamento que unifica la visión y nos une en una nueva verdad. ¿Están conmigo? Muchas gracias. Es la obra del Señor, es este reconocer que en algún momento de necesidad el Señor se aparece a nosotros, se revela y nos dice: lo que estás viviendo es difícil, lo que estás viviendo te está causando mucho dolor, y a lo mejor tu dolor no se va a ir de forma inmediata y mágica, pero no tienes que vivirlo solo. No tienes que vivirlo como si no supieras qué pasos dar. No tienes que enfrentar esta situación sin rumbo. Aquí estoy yo, nos dijo el Señor.
Y en ese momento maravilloso y glorioso, entonces pudimos tomar seguridad, fortaleza y decir, bueno, si me toca atravesar este valle, tengo que estar seguro que el Señor va a estar conmigo. Y esa es nuestra fortaleza. En este momento maravilloso, amados hermanos, ese acto tan gigante de amor de parte de Dios para con nosotros es lo que hoy nos permite reconocer su amor y estar aquí esta mañana. Y decir, respondemos a Dios, amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si nosotros ahora podemos acudir a este llamado, es porque Él nos amó primero. Y nos dijo, puedes vivir y puedes crecer de una manera como nunca antes lo hubieras podido imaginar. Si es cierto, tuviste una infancia complicada, a lo mejor. Si es cierto, a lo mejor has sufrido en el camino, pero tu historia no ha acabado. Y si hoy nos encontramos con el Señor y en ese momento hermoso, entonces hay esperanza y hay una nueva forma de vivir, como no la hemos imaginado. Nuestra capacidad de crecimiento como comunidad se potencia por el Espíritu maravilloso de Dios, por el reconocer que la obra de Dios en nuestras vidas es lo que nos permite crecer. Nos permite crecer. Y uno de los grandes conflictos y quizá confusiones que enfrentamos en este mundo, en este día, nuevamente, porque este pensamiento aparece desde el siglo XV, este pensamiento centrado en el hombre, que es antropocentrista, esta palabrita rara, ¿verdad? El hombre en el centro y no teocentrista, no Dios en el centro, nos dice, sé la mejor versión de ti mismo, lo decía el miércoles. Échale ganas para que seas la mejor versión de ti mismo. Y de entrada, pues no es negativo este pensamiento, ¿verdad? Tenemos que aspirar a mejorar. ¿Por qué? Porque finalmente a quien le conviene es, pues a nosotros mismos. Si mejoro y cambio en cosas que son destructivas, yo soy quien me beneficia. Pero el Señor no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña, échale ganas. La Biblia nos enseña, mi poder se perfecciona en tu debilidad. La Biblia nos enseña, estás viviendo de esta manera, pero puedes estar mejor, pero no con tus fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Nos cansamos, nos hartamos. Por eso dependemos no de nuestra fuerza ni de nuestra disciplina, sino de lo que Dios puede hacer. Y tampoco se trata de tomar una actitud donde, bueno, Señor, ahí te encargo mi vida, ¿verdad? Ahí yo te la pongo en tus manos y tú hazle como puedas. Claro que no, pero se trata de reconocer que con nuestras fuerzas únicamente y con nuestra fuerza de voluntad vamos a llegar a un límite. Por eso el Señor nos dice, cuando comienza tu debilidad, ahí entro yo. Cuando comienza esta idea de que tus fuerzas se acaban, ahí entro yo. Cuando llegaste al límite, estás harto por cómo estás viviendo y estás cayendo una y otra vez en un círculo vicioso y no puedes salir, ahí entro yo. Porque tú ya le echaste ganas, porque tú ya trataste de ser la mejor versión de ti mismo y no te funcionó. Yo sé que es un pensamiento diferente a lo que escuchamos, pero el Señor nos está invitando a esto. Nos está invitando a que dependamos y le busquemos a Él. Porque solo así podremos crecer significativamente. Solo así podremos caminar con fortaleza y en confianza. Y es que una comunidad, una vida en coinonía, debe resultar, amados hermanos, en crecimiento. Tanto crecimiento personal como crecimiento en fortaleza de la comunidad. No estoy hablando necesariamente de números, que quizás sí va a ser una consecuencia. Pero lo que estamos buscando y lo que tenemos que reconocer es que nosotros necesitamos fortalecernos y la comunidad necesita fortalecerse. Cada uno de nosotros, estar listos para reconocer a Dios en todos nuestros caminos y ser una comunidad en la cual podamos estar seguros. Que sepamos que cuando vengan vientos, tormentas, terremotos, cualquier circunstancia, estamos fuertes. Porque tenemos la fortaleza de Dios. Porque nuestra fuerza no está en nuestro entendimiento y en nuestro echarle ganas, está en Dios. Jesús dijo que el amor mutuo, el amor dentro de la comunidad, debe de ser tan evidente a todos
para que todos sepan que le pertenecemos. Dicho de otra manera, capítulo del evangelista Juan, capítulo 13, versículo 35, dice así: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces empezamos con Miqueas, ¿verdad? Empezamos con Proverbios, ese mirar hacia los lados, ese mirar hacia las necesidades que nos rodean. Y aquí Jesús nos dice: el amor que se tengan entre ustedes será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Y la pregunta sería: ¿cómo manifestamos ese amor entre nosotros como comunidad? Siendo tan diferentes, algunos más piquis que otros, algunos más fáciles de amar que otros, porque eso es algo que también tenemos que reconocer. A veces no somos fáciles de amar. Bueno, hablo por mí, por lo menos. A ustedes sí, todos son hermosamente fáciles de amar. En tal comunidad, amados hermanos, en esta comunidad, la realización de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros debe contribuir a nuestro florecimiento, a nuestro crecimiento, a nuestro sentido de identidad, a nuestro sentido de fuerza. Y es que nuestra responsabilidad y corresponsabilidad como miembros de una comunidad es hacernos crecer. Dicho de otra manera, la obra del Señor está trabajando en tu vida, pero yo como tu hermano de esta comunidad soy corresponsable para ayudarte a crecer. Tú como miembro de esta comunidad eres corresponsable para ayudarme a crecer. Y es que esa es la gran diferencia entre reunirse y estar en el mismo lugar y reunirse y estar juntos. El pastor lo compartía el sermón pasado, ¿no? Tú puedes ver un concierto o ir a un partido y vas a ver una masa de gente y están en el mismo lugar, pero no están unidos y no están juntos y no les interesa estarlo porque no van a eso. Pero la iglesia es una comunidad donde todo eso tiene que ser diferente. No somos llamados, amados hermanos y amigos, a ocupar sillas únicamente en las reuniones. Ese no es el propósito de las reuniones. Este espacio es una bendición de Dios para con nosotros, pero también es un pretexto para echar a andar nuestro compromiso y crecimiento. ¿Y en qué sentido? Bueno, muchos pasamos o vamos a pasar por periodos de restauración, periodos donde necesitemos de una mano amiga, de un abrazo, de una palabra de bendición que nos conceda levantarnos, que nos conceda reencontrarnos con Dios, de presentarnos humildemente con Él. Y es que el camino de la restauración, el camino del volver a estar bien con nosotros mismos y con Dios es emocionante, pero también es retador. Como todo proceso, tiene momentos alegres y tiene momentos muy cansados. Quizá a veces hasta es frustrante, pero siempre es maravilloso ver la obra de Dios y su amor actuando en nuestras vidas. Nunca nos vamos a sentir defraudados de ver cómo Dios nos levanta, de ver cómo Dios te levanta, de ver cómo Dios afirma tu identidad en Él. Jamás te vas a sentir frustrado por eso. Lo que sí, y tenemos que verlo, es que el Señor quiere seguir trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Para que seamos agradables delante de Él? No, Él ya nos ama. Él ya entregó a su Hijo. Estas áreas en nuestra vida que necesitan cambiar son para nuestro propio beneficio. Si estás batallando con algún pecado, con algún vicio, el único que se está haciendo daño eres tú mismo. Dios no es más Dios ni menos Dios porque peques, porque falles. Él sigue siendo soberano, pero también sigue siendo un Padre amoroso que te dice: aquí estoy. No tienes por qué estar batallando con lo mismo. Tienes discusiones en pareja constantemente. No tienes que terminar de la misma manera enojado y los dos llorando y enojados y distanciados. Yo te puedo enseñar una manera diferente, dice el Señor, pero deja que trabaje contigo.
Déjate trabajar. Ya lo intentaste tú muchas veces. Ahora rompe tu orgullo y en humildad preséntate delante del Señor. ¿Y sabes dónde va a ocurrir eso? En la comunidad. En la comunidad. Aquí, en medio de la alabanza, en medio de una predicación, en medio del abrazo de algún hermano, en medio de simplemente observar a otros matrimonios y ver cómo resuelven sus conflictos. Ahí el Señor está haciéndonos crecer. Ahí el Señor está fortaleciéndonos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos da unas palabras de esperanza y dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Estamos en mantenimiento constante. Sin embargo, aunque creemos esto, es necesario entender que la comunión y comunidad que nuestro Dios nos anima a construir es precisamente este espacio donde entendemos que nuestra presencia importa. Y quiero que lo reflexionemos, amados hermanos. Tu presencia importa. El hecho que estés aquí importa, es importante. No solo para Dios, porque Dios te ama, para nosotros como tus hermanos. El hecho de que te podamos ver, abrazar, importa. Es trascendente, más de lo que quizá tú piensas que puede ser. Eres importante aquí. Y eres importante aquí porque para Dios eres importante. Y si nosotros amamos al Señor, entonces cada uno de nosotros somos importantes. La vez pasada que me tocaba compartir, les decía, el Señor es quien ve esa maravillosa obra en cada uno de nosotros. Somos invitados, amados hermanos, a recordarle a nuestros hermanos la forma en la que Dios los ve. ¿Cómo te ve Dios? Como una obra maravillosa, como alguien valioso, de un valor invaluable, como algo precioso. ¿A quién le corresponde recordarle cómo te ve Dios? A ti y a mí. A ti y a mí nos corresponde recordarle a nuestros hermanos cómo nos ve el Señor. Por eso es que eres importante para esta comunidad. Que tus gestos de amor y gentileza, tus gestos de generosidad importan. Que cada gesto de amor, gentileza, generosidad, cada palabra de amor, cada abrazo reconfortante importa, es importante. ¿Y saben qué? Es más trascendental de lo que quizá nosotros podamos imaginar, de lo que quizá nosotros podamos calcular. Esas palabras que se te ocurrieron decirle a alguien de Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca esta semana, que hasta pudieran ser trilladas, no sabes el alcance que puede tener para alguien, para un corazón cansado, para un corazón triste. Pero si no estamos aquí, nos lo vamos a perder. Y no nos vamos a fortalecer como comunidad. Y hay que reconocer algo, amados hermanos. Esos gestos de amor, gentileza, generosidad, a lo mejor piensas que nadie los ve. A lo mejor en tu corazón es, no lo hago para que lo vean y me lo reconozcan. Y qué bueno. Pero ¿sabes quién sí lo va a ver todo el tiempo? Dios. Por eso digo, para Él sí es importante y trascendental. Tus sonrisas, tu saludo, tu abrazo son trascendentales, más allá de lo que imaginamos. Tu lugar aquí es importante. Una vida de construcción de comunidad nos concede el regalo de saber que como comunidad nos preocupamos unos por otros, que nuestros gozos y nuestras penas son compartidas, que podemos reunirnos en medio de la alabanza y decir, Señor, queremos pedirte por la salud de Sara, la salud de Diana, la salud de Jimena. A lo mejor no los ubicas por nombre, pero Dios te está dando la oportunidad de que puedas hacer algo por ellos, orar por ellos, cargar tu corazón. No venimos a la iglesia, amados hermanos, a pasar lista y que el Señor diga, sí vino, palomita de que sí vino, ¿no? R de retardo porque llegó a las 11:05. No venimos a eso. Ese no es el propósito de una comunidad.
Y es que fíjense, recuerden el pasaje del evangelista Marcos, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Está un poco largo y lo voy a leer. Dice: llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Versículo 5. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Ahora, en este relato maravilloso podemos ser el paralítico, también podemos ser uno de los amigos del paralítico, también pudiéramos ser uno de la multitud, ¿verdad?, que está estorbando y no quiere dejar pasar a alguien con una camilla. También pudiéramos ser de los que están al lado de Jesús viendo cómo están abriendo el techo. Pero lo que tenemos que recordar es que muchas veces no tendremos las fuerzas para acudir a Jesús cuando lo necesitemos. Muchas veces no vamos a sentir las fuerzas o el ánimo, porque a lo mejor fallamos y dices: ¿cómo me voy a presentar ahora delante del Señor? ¿Cómo voy a ahora orar si después de todo lo que hice o después de estas malas decisiones que tomé? Muchas veces no tendremos las fuerzas o el ánimo para acudir al Señor cuando lo necesitemos. ¿Les ha pasado? No me respondan. Respóndanselo ustedes mismos. La siguiente pregunta: ¿te has sentido desanimado con la fe, con tu fe, con la iglesia? ¿Te has sentido desanimado en algún momento? ¿Te has incluso con la vida? Ya no sabes ni qué. Ya no sabes ni si vas o vienes. Estamos respirando nada más. Y empieza el día y vamos a trabajar, y regresa y comemos 4 o 5 capítulos, viene la noche, se acabó el día, siguiente día lo mismo, y estamos en esta rutina constante. Y no sabemos cuál es ni el propósito ni el sentido de lo que hacemos. Pues déjenme decirle algo, amados hermanos. Es ahí, en esos momentos, donde una comunidad de amigos, de hermanos, puede conducirnos hacia Dios. Veo tu necesidad y veo que no tienes el ánimo y las fuerzas, pero eres mi amigo, eres mi hermano, eres mi hermana. No te puedo dejar así. Vamos delante del Señor. No tienes que explicarme, no tienes que decirme por qué estás así, por qué estás sufriendo, por qué estás cansado. No tienes que decirme qué hiciste, pero ve con el Señor, ve con tu Dios, ve con el Padre que te ama. Es por eso la importancia de conocer a personas, de rodearnos de personas que van a sumar a nuestro crecimiento. Es por eso la importancia de tomar la responsabilidad, de saber que si Dios nos puso en esta comunidad, no es para llegar a ocupar un lugar solamente. Ese es el primer paso, es el nivel 1. Estamos aquí porque Dios quiere que seamos de bendición unos con otros. Porque el Señor quiere que crezcamos en fe, en fortaleza. Una comunidad implica la idea de fortaleza. Es como esa analogía de la cadena, ¿verdad? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. No importa que sea una cadena de acero o de hierro forjado, si tiene un eslabón de aluminio, ¿por dónde se va a quebrar esa cadena? Por ese eslabón de aluminio. Por eso la idea de que como comunidad necesitamos fortalecernos, animar al desanimado, dar palabras de aliento al que de repente dejamos de ver y tomar la humildad de decir: híjole, me falta aprenderme el nombre de los hermanos, pero pues con la pena voy a volver a preguntar. Por favor, recuérdame tu nombre, hermano. Por favor, recuérdame tu nombre, hermana. Te extrañamos. No te he visto en un tiempo, espero que estés bien. Te mando un mensaje, te he hecho una llamada. Ahorita hay tantas formas de comunicarnos, hermanos, y no las aprovechamos. Imagínense la antigüedad cuando era palomas. Le voy a enviar una paloma al Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Y otro mes para que me responda. Hoy estamos a la distancia de 4 clics, por donde quieran. Snapchat, Instagram, TikTok,
Facebook, Metroflog, a los que les llegó a tocar. Estamos a la distancia de 4 clics para decir: te he extrañado, no te he visto, ¿estás bien? ¿Puedo orar por ti? Hermano, pero es que ¿cómo que voy a orar por alguien si a veces yo ni oro para mí? Pues qué buen pretexto. Qué buen pretexto. Hermano, pero no sé orar. Pues qué buen pretexto, aprende. Hermano, pero a veces siento que estoy peor que los demás. Qué buen pretexto. No hay una justificación que valga honestamente, amados hermanos. Ni una sola va a ser justificable. Y bien, la comunidad entonces debe hacernos crecer, fortalecernos, animarnos, profundizar en nuestro conocimiento de Dios y de la palabra. Dice Efesios capítulo 4 del 13 al 15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, dice aquí, creceremos, decía primero, ¿verdad? Ya no seremos inmaduros como los niños. Una vez que crezcamos en la fe, ya no seremos inmaduros como los niños. Es que el pastor dijo algo que me ofendió, ya no voy a ir a esa iglesia. ¿Qué es eso, hermanos? Es que el pastor no me saludó, yo le estiré la mano y no me vio, ¿no? Y el pastor sin lentes, pues no alcanza a ver más allá de su mano, pues. Ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados, escuchen esto, por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hermano, es que vi en TikTok del Evangelio de Judas. No haga caso a eso. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. En la medida en la que crezcamos en fe, vamos a estar fortalecidos y firmes en lo que creemos y en quiénes somos. Y eso nos va a permitir enfrentar cualquier situación de la vida. Y lo digo con temor, porque yo sé que hay situaciones muy difíciles, algunas que ni siquiera podemos imaginar, algunos que pareciera que le escribieron para una novela de drama. Y en verdad son situaciones que a lo mejor estás enfrentando, pero aún en medio de eso, el Señor te quiere levantar y quiere que tu vida sea de bendición para los demás. Es importante este tema de la madurez, hermanos, porque la madurez nos permite dejar de centrar toda la atención y todo el victimismo en uno mismo. La madurez nos permite ver hacia afuera. A lo mejor me siento débil, me siento cansado, pero sé que el Señor me va a fortalecer. Ese es un pensamiento maduro. Y sé que no voy a estar así siempre. A lo mejor me siento débil en la fe, no tengo ganas. Señor, levántame, no permitas que me distraiga con estos sentimientos y me aleje de ti. Eso es madurez. Es que no he ido a la iglesia y no me han buscado. Señor, concédeme buscar yo. Si a mí no me buscan, concédeme buscar. Concédeme mandar un mensajito y decirles: aquí estoy, sigo vivo. Les invito a un café o invítenme a un café. Hermanos, eso es un pensamiento maduro. La madurez nos permite dejar de vernos como víctimas. Nos permite tomar acciones. Nos permite dar pasos. Dice la palabra también, y este es un reto para todos: procuremos congregarnos. Procuremos desarrollar un compromiso primeramente con Dios y después con nosotros mismos. Saber que en la medida en la que seamos fieles, en la que seamos constantes, vamos a crecer. Es una ecuación segura. En la medida en la que nos comprometamos con el Señor, nos comprometamos con nosotros mismos, estemos dispuestos a hacer comunidad, a convivir, vamos a crecer sí o sí. No hay falla en esta ecuación.
Es en estos espacios cuando nos fortalecemos espiritual y emocionalmente, amados hermanos. Es en estos espacios que estaremos listos para enfrentar los retos de este siglo. Como sociedad, por ejemplo, estamos enfrentando las enfermedades del siglo. ¿Cuáles son? El estrés, la ansiedad, la depresión. Hoy en día no es extraño que inclusive niños de menos de 6 años ya te hablen de estrés, ya te hablen de ansiedad o de depresión. El tiempo está cambiando muy pronto. Estamos enfrentando estas enfermedades, pero dice la palabra, hay un testimonio, me cuenta Sabdiel, de un alumno que tiene, yo creo que no tiene más de 10 años, y que Sabdiel le da clase de guitarra, y oye, ¿estudiaste? Es que no tuve tiempo, profe. ¿No tuviste tiempo de ensayar? Si es poquito lo que tenías que practicar. No tuve tiempo, es que tuve basquetbol, fútbol, natación, coreano, la escuela de música, reforzamiento de matemáticas. Dios mío, pobre niño, no está siendo niño. Pero no juzgamos, ¿verdad? Cada quien críe como mejor le parezca. Un niño que incluso le dice a Sabdiel, no, profe, es que esos ejercicios me atrasan, mejor deme otro. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Le está diciendo el autor de Hebreos a los hebreos. Ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Hay mucho que decir sobre este tema, pero le han dado lugar a la apatía y han cerrado sus oídos. En realidad, a estas alturas, y sí, con todo el amor, a quien le quede el saco hay que ponérnoslo, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Tienes tantos años yendo a la iglesia, conociendo de la palabra, a estas alturas ya deberías de ser maestro. Sin embargo, necesitas que alguien vuelva a enseñarte los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitas leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, lo que hablábamos de Proverbios. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Dicho de otras palabras, amados hermanos, a lo mejor dices, bueno, hermano, pero yo no aspiro a ser maestro de la palabra, tampoco hay que irnos a ese extremo, ¿verdad? Pero si lo parafraseáramos sería algo como, ustedes ya deberían ser firmes ejemplos para sus hijos, para sus esposas, para sus amigos. Ustedes ya deberían de ser un firme ejemplo de alguien que tiene una fe inquebrantable. A estas alturas, tú ya debieras ser un firme ejemplo de que Dios es real para ti, de que has visto su mano de poder. Con el tiempo que llevas escuchando de la palabra, ya deberías de estar sólido. Dice aquí, ya no estar murmurando, ya no estar quejándose de aflicciones, ya no estar sufriendo con un pensamiento de víctima, sino decir, Señor, atravieso esta situación en tu nombre, fortalecido en ti, con la mirada puesta en ti. A estas alturas les dice a los hebreos que ya deberían de ser sólidos. Y es que, amados hermanos, vamos a estar expuestos a muchas diferentes corrientes de pensamiento, vamos a estar expuestos a las enfermedades del siglo, el estrés, la ansiedad, la depresión. ¿Y qué mejor manera de afrontar cada una de estas situaciones que armados con la palabra del Señor, que firmes en nuestra fe? Vamos a tener problemas en pareja, a lo mejor. ¿Qué mejor manera de afrontarlo que fundamentados en la palabra? No dándole lugar a berrinches, pues como adolescentes. No dejándonos de hablar porque nos sentimos mal o nos hicieron sentir mal. Tomando la responsabilidad de buscar, oye, eso que dijiste me hizo sentir mal y quiero estar bien contigo. Me lastimó lo que dijiste, me ofendió. Vamos a restaurar nuestra relación. Finalmente eso es lo que el Señor nos pide. Amén. Amén.
Estar firmes en Cristo nos va a permitir saber qué hacer y dónde acudir cuando el desánimo, la enfermedad, los problemas financieros, las crisis matrimoniales, las enseñanzas duras, el duelo y aquellos momentos cuando tenemos que enseñar a nuestros hijos lecciones difíciles, vengan a nuestra puerta y vengan a nuestro paso. Estar firmes en la fe nos va a dar las herramientas para enfrentar estas situaciones, porque también tenemos que reconocer esto, como líderes de familia, como líderes de casa, el Señor nos va a pedir cuentas por aquellos que nos rodean. El Señor nos va a pedir cuentas por nuestros hijos, y no podemos decir, Señor, no, pues es buena persona, Dios, tú lo ves y es muy buena persona. El Señor no nos dijo, no nos mandó a ser hijos que sean buenas personas. Nos mandó a ser hijos, a formar hijos que le teman, que le reconozcan en todos sus caminos, que proclamen quién es Dios y que los rodean puedan ser bendecidos por esta verdad. No nada más que sean buenas personas, pues. No nos quedemos con eso. Crecer como en Dios, como comunidad, nos ubica con un enfoque saludable. Hoy somos consumidos por el consumismo, amados hermanos, y muchos de los problemas y los retos que enfrentamos como sociedad tienen que ver con esta idea de tener más y la ansiedad de cómo tener más. Y el Señor nos enseña que busquemos su reino primeramente, Mateo 6, 31 al 34. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y es que en este afán que también nos distrae de una vida comunidad, amados hermanos, y ya lo había dicho antes, cuando estemos cerca de ver a Dios cara a cara, no estaremos pensando, híjole, debí trabajar más, debí juntar más dinero para mi retiro, debí contestar más mensajes en el trabajo o mientras comía con la familia, debí pasar más tiempo con mi celular. ¿O ustedes creen que sí? Yo no lo creo. Al contrario, debí valorar más a mis padres, debí valorar más a mis hermanos, a mis hijos, debí pasar más tiempo en esta hermosa comunidad altar, donde todos somos uno y Cristo el Señor de todos. Debí mandar ese mensaje de ánimo cuando tuve oportunidad. Debí hacer esa llamada cuando me sentía inquieto por este hermano, por esta hermana, por este amigo, por esta amiga. Debí orar por mi pareja cuando me sentía inquieto. Por eso la invitación esta mañana o tarde, para aferrarnos a la palabra, para estar dispuestos a caminar en fe, para crecer como comunidad, sabiendo que para mi crecimiento somos corresponsables, amados hermanos. Cada uno de nosotros. No es casualidad que estemos hoy, esta mañana, esta tarde aquí. No es casualidad que Dios haya puesto en nuestro camino, en nuestro paso, y nos haya rodeado de todas estas maravillosas personas. No es casualidad. Pensemos esto, el Señor en su amor y en su misericordia también puso en tus manos a esta comunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? También te rodeó de cada uno de estos hermanos. ¿Qué vas a hacer con esto que Dios está poniendo en tus manos? Somos corresponsables de hacer y hacernos crecer con la dirección de Dios. Vivir en comunidad, amados hermanos, nos permitirá un enfoque de sabiduría para enfrentar la vida confiados en Dios, con un sentido de pertenencia, con un sentido de identidad, sabiendo que no caminamos solos. No caminamos solos. Amén. Y repito el primer capítulo, el pasaje de Juan, capítulo 13, versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Lo leemos juntos.
El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Quieres que conozcan a Cristo a través de ti y no sabes cómo evangelizar? Ama a tu prójimo. Y esa es la prueba de que eres un discípulo del Señor. Ama a tu prójimo. ¿De qué forma? Eso ya te toca a ti averiguarlo. Amén. Vamos a terminar este tiempo, amados hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor.